Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente, Arturo Ceseña y Alan Barrascut, de la comunidad Sal de la Tierra de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, para compartir este día de hoy las lecturas que la iglesia nos propone. Y son dos lecturas bien interesantes. Sin más, vamos a iniciar porque vamos a hablar también al final. Quiero mencionar algunos datos de las apariciones de Fátima que no pudimos hablar el día del 13 de mayo, pero lo vamos a hacer ahora, 16 de mayo, sábado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias de todo corazón por un día más de vida. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas que están en esas iglesias domésticas que tú estás levantando en este tiempo de cuarentena. Te pido que los bendigas y que las bendigas, Señor del cielo. Te pido especialmente por los matrimonios que están pasando por circunstancias difíciles, Señor. Tú sabes quiénes son, Señor Dios bendito. Yo te ruego que envíes tu Espíritu Santo para atender esas circunstancias y que haya un cambio de mente y de corazón en esas parejas. Yo todo esto te lo pido, Dios bendito, suplicando también que estas lecturas sean de beneficio para nosotros y que sean alimento que nos nutra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que no solo los oigamos, sino que los pongamos en práctica, Señor. Te pido todo esto en el precioso y dulce nombre de Jesús, invocando la fuerza, el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, y suplicando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por eso, Señor, por lo tanto, yo lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mire, mi querido hermano, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, vamos a leer del versículo del 1 al 10. Yo quisiera que después usted lo relea para que compare lo que vamos a compartir y platicar, porque tiene mucha riqueza. Dice que llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo y Silas. Bernabé se separa en el capítulo anterior, si lo puede leer, y se va con Marcos, San Marcos, Juan Marcos se llamaba. Y entonces Pablo dice, llegó a Listra y a Derbe, y había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía, convertida y de padre griego, muy estimado por los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, así que lo circuncidó en consideración a los judíos que habitaban allí, porque todos sabían que su padre era griego. Al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día, como el Espíritu Santo no les permitía predicar el mensaje en Asia. Atravesaron Frigia y Galacia. Llegados a Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se los impidió. Así que dejaron Misia y bajaron a Troade. Una noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie y le suplicaba, ven a Macedonia a ayudarnos. Apenas tuvo esa visión, intentamos ir a Macedonia convencidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia, palabra de Dios. Dos cosas bien importantes, aspectos interesantísimos, porque si bien es cierto, la iglesia y los comentaristas se preguntaban aquí, ¿cómo Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén por el tema de la circuncisión? No es contradictorio que aquí entonces San Pablo elige a Timoteo, pero lo circuncida. ¿Qué pasó? No hay ninguna contradicción. San Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 9, ahí habla algo muy interesante, el capítulo 9 y en el versículo 20. Él dice ahí, con los judíos me hice judío, con los paganos me hice paganos, con los no creyentes me hice no creyente, con tal de ganarlos a todos. O sea, esa era la filosofía de Pablo. Uno. Y el otro comentario que tienen los estudiosos de la palabra, porque estos no son comentarios míos, pues, o porque yo los creo, o que a mí se me ocurre. No, mi hermano. Son basados en enseñanza de la iglesia, es magisterio de la iglesia. La otra corriente se adhiere al pensamiento de que Timoteo, hijo de madre judía, por ser de madre judía, pertenecía al pueblo judío,
pero el papá era griego. Entonces, si se quedaba sin circuncidar, seguía siendo judío, pero judío liberto, de los primeros, ¿se acuerda? Que esos no creían ni mucho ni tampoco, estaban así a medias. Ni eran paganos, porque no tenían ídolos, ni hacían sacrificios, de los que prohibió ayer San Pablo. No coman carne ofrecida, o sea, era más un mandato para los paganos, el mandato de ayer: no coman carne ofrecida a los ídolos, ni animales estrangulados, ni sangre, ni todo eso, ¿se acuerda? Porque los paganos los querían cortar de todas esas tradiciones y de todos esos ritos. Y este judío liberto ni era una cosa ni la otra. Entonces, pero como era hijo de madres judías, reconocido judío, San Pablo prefirió, primer paso, hacerlo judío, y de judío sacarlo a creyente de la gracia, de la buena nueva. Ese es el comentario más afín del magisterio de la iglesia. Y luego tiene otras dos características, dos connotaciones bien interesantísimas aquí. Dice, el Espíritu no les permitió predicar el mensaje en Asia. Es un misterio. ¿Qué sucedió? Y después dice, y luego bajaron a Bitinia, pero también el Espíritu de Jesús no se los permitió. Otra vez el comentario de los expertos. ¿Qué sucede? Andaban haciendo la voluntad de Dios y en gracia con el Espíritu Santo. No eran planes de ellos, no eran, se nos ocurre, vámonos a Fallbrook, vamos a predicar allí en el parque y así, no. Y lo que les he platicado, lo que les he dicho, no, y hagamos un retiro, ¿no? ¿De qué? Inventemos uno, no. Una noche de alabanza, no, a la luz de la voluntad de lo que quiere Dios hay que hacer las cosas, a la luz de la gracia. Y más adelante, mire, se revela el Espíritu Santo. Una noche Pablo tuvo una visión, un hombre de Macedonia pidiéndole, ayúdanos, ven. Entonces dice, convencidos que Dios nos llamaba a anunciarles la buena nueva, nos fuimos para allá. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, que cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno está en oración y en sintonía con la gracia de Dios, los resultados no hay ni que analizarlos, ni que verlos, porque hay respuesta de Dios, porque se hace la voluntad de Dios. Y luego vamos a ver en el Evangelio de San Juan. Estamos en el Evangelio de San Juan. El Evangelio lo vamos a leer, capítulo 15, versículos del 18 al 21. El odio del mundo se titula este párrafo de San Juan. Y habla bien claro, si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Es Jesús obviamente hablando. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un sirviente no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán, dice el Señor Jesús. Si cumplieron mi palabra, también cumplirán la de ustedes. Los tratarán así a causa de mi nombre. Palabra de Dios. No hay mucho que hablar. Obviamente, ellos mismos, los discípulos, después de... aquí está hablando en el preámbulo de su crucifixión. Si lo trataron así y lo vieron muerto, crucificado y todo, después la gran persecución que se desató sobre de ellos es clara y es obvia. Pero también en el tiempo actual. En el tiempo actual, si usted está haciendo las cosas... Vamos a ver, si usted tiene un montón de oposición en cosas que usted hace, que usted habla, que usted dice, dicen los conocedores, los grandes maestros, es que está haciendo las cosas bien. Cuando lo critican, cuando le cierran puertas, incluso dentro de la misma iglesia, incluso a veces es triste decirlo, pero es porque muchas veces uno habla
comparte o predica palabra que es, que corrige, que exhorta, que anima también, pero es palabra de Dios. Y a veces hay corrientes, no a veces, sino siempre en el mundo hay corrientes que están en contra de corriente de las cosas de Dios. Vaya a algún lugar, incluso en el trabajo, hable sobre el aborto, hable sobre otros temas más espinosos, sobre matrimonio entre hombre y mujer, y empieza a recibir críticas, empieza a recibir señalamientos, empieza a recibir desprecios, empieza a recibir muchas cosas, mi querido hermano. Pero esas son las cosas, por eso ese Señor nos eligió y nos sacó del mundo, porque nuestro pensamiento, nuestra definición tiene que ser fiel al mandato del Señor. Y eso me recuerda cabalmente ahorita hablando, cuando las apariciones de la Virgen de Fátima, datos que se conocen pero que no están muy a la vista, eran estos que les quería comentar. Cuando apenas terminaron las apariciones después del 13 de mayo, y duraron un poco más, resulta, y el milagro del sol sobre todo, resulta que la misma gente del pueblo animada pues seguían yendo en peregrinación al cerro aquel, pues había sido un lugar santo, hubo manifestación de Dios ahí, y ya estaban previendo lo que la Virgen había pedido, construir una casita y un santuario ahí para ella, lo mismo que pidió allá en México, ¿se acuerda? Pues unos hombres piadosos fueron y levantaron un altar de troncos de madera, de vigas, en el lugar donde le preguntaron a Lucía, sobre todo, porque Francisco murió muy tempranamente, y luego también Jacinta, que son santos ya, por la peste, que hubo una gran peste también en España y en esos lugares de ahí, y les afectó muchísimo después, años después de la aparición. Pero les quiero decir, Jacinta era la que quedó viva. Entonces ella señaló en dónde era, donde desaparecía. Y como la Virgen bajaba y flotaba casi, no topaba el suelo, sobre un arbolito, y entonces ella señaló sobre ese arbolito, ahí llega hasta ahí, y ahí la vemos, y esto y el otro. Pues fueron y levantaron ese altar con palos, con vigas, con madera, rústico. Y la gente seguía yendo al lugar, piadosamente, a pedir, a esperar un milagro, sabiendo que era un lugar santo donde había llegado la presencia de la Santísima Virgen. Y resulta que una noche los masones, otra vez están los que son del mundo, hablando de lo esto, llegaron y botaron todo, lo arrancaron, dice, en la noche lo tiraron, el altar y todo lo que había, y cortaron el árbol, el arbolito. Cuando al otro día llegaron y llegó la noticia y fueron a traer a la niña y esto y el otro, dice muy tristemente, ¿verdad? Todo el pueblo acongojado pues de que lo que había sucedido, lo que se había descubierto, y dice ella, por lo menos botaron el árbol equivocado, no botaron el arbolito de la Virgen. Bueno, más adelante ya se hizo la construcción sólida, una capillita que todavía existe dentro del gran santuario, dice que ahí está, yo no conozco, dice que ahí está la capillita, y años después regresan los masones y ¿qué creen? Ponen una bomba adentro de la capilla. Destruyó el techo, destruyó bancas y cosas adentro, pero la capilla se mantuvo firme y el arbolito no lo tocó. Cosas curiosas que no conocíamos. Luego cuando ya se va a su monasterio, porque tiene el llamado a la religiosidad, a su entrega de vida de Sor Lucía, se fue por última vez a despedirse, y esa última vez que llegó se apareció la Santísima Virgen, y ella estaba muy triste porque iba a dejar el lugar donde le gustaba, donde había crecido, donde había visto a la Virgen, imagínense, donde tenía arraigado un gran sentimiento ahí, pero la Virgen le dice, ve y haz lo que te dice tu confesor, tu obispo. Y entonces va y se consagra su vida eternamente. Pero antes de que se desapareciera la Virgen, apareció San José, María Santísima en otra advocación, con el niño en sus brazos, y la bendijeron.
Mire, mi querido hermano, no somos del mundo, pero estamos en el mundo, dice el Señor. Hay que permanecer y ser fiel. Hay que orar. Hay que andar en la gracia de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos revele sus planes para hacer su voluntad y no la voluntad que a mí me gusta, que a mí me parece. ¿Y eso cómo se logra? Pues estando en gracia, en oración, especialmente en estos tiempos que no son difíciles. Son tiempos para guardar y para estar en casa que Dios ha permitido. Que nosotros podamos hacer también, oír con los oídos espirituales la gracia, la bendición de la voluntad de Dios en nuestros corazones, con la bendición de María Santísima, de San José, de la Sagrada Familia y con la intercesión de Santa Teresa de Calcuta. Se lo deseo a todos ustedes en sus corazones y lo pido para mí y mi familia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya.